¿Cuántos tienen un Dios bueno en este lugar? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén, así es. Y justamente pensando en que Cristo viene pronto, meditando yo en el Señor y en su palabra, y meditando en la iglesia, y haciendo una evaluación de lo que hoy podemos nosotros ver como iglesia, puede uno apreciar el modelo de la iglesia que Cristo viene a buscar. El propósito con el cual Dios determinó constituir la iglesia. Cristo constituyó su iglesia con propósito. Y hoy podemos ver que ese propósito que Él determinó para la iglesia está lejos de que se lleve a la práctica. Porque hay muchos hoy en la iglesia de Jesucristo que no saben qué es ser iglesia. Para muchos la iglesia es este salón. No, la iglesia no es el salón, la iglesia somos los que hacemos parte del salón. Los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe somos la iglesia. Muchos no saben lo que la iglesia es, y no porque no se les haya enseñado, sino porque lo quieren ignorar. Y muchos no saben el valor de pertenecer a la iglesia de Cristo. No lo saben. Cuando usted y yo miramos la palabra del Señor, podemos ver lo que el Señor dice acerca de la iglesia. En Mateo capítulo 16 y versículo 18, el Señor dijo esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor nos enseña claramente que la iglesia no es una entidad de propiedad humana, sino celestial, es de Cristo. Le pertenece a Él. Fuera de eso vemos que el significado de la palabra iglesia es bastante importante, porque esa palabra iglesia significa asamblea, o sea, reunión de personas. Y Dios espera que esas personas se reúnan cuando son convocadas. Y cuando son convocadas, cada culto en el cual la iglesia del Señor se reúne. Cada culto. Pero también nosotros vemos en ese pasaje que acabamos de leer que la iglesia tiene una promesa de victoria. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y una de las cosas que nosotros podemos ver sobre la iglesia es que la iglesia es mucho más que un grupo de personas. El apóstol Pablo nos dice que la iglesia es como un cuerpo, donde hay diferentes miembros, pero Cristo en sí es la cabeza de ese cuerpo. O sea, no somos una reunión de personas. Somos todos un cuerpo constituido, formado. Todos somos parte de ese cuerpo. Y Cristo es quien nos gobierna. Eso es la iglesia según el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Él habla acerca de ello. Aparte de eso, la Biblia tiene mucho que decir sobre lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Escuche lo que le voy a decir. Esto no es nuevo. Esta es la escuela donde aprendemos a perdonar, a amar, a pasar por alto la ofensa, a recibir el agravio. Aprendemos a confrontar y a ser confrontados. De hecho, la Biblia tiene muchas cosas que decir y muchos pasajes de la Escritura en relación a los unos con los otros. Le voy a hacer un recuerdo sobre esto. Escuche. Que os améis unos a otros, todos miembros los unos de los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No nos juzguemos más los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, lo que acabamos de hacer. Servíos por amor los unos a los otros. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. No mintáis los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esto es la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer unos a otros con la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?
¿Lo están haciendo? ¿Todo? Hermanos, debemos entender lo que somos y lo que estamos llamados a hacer. Iglesia de Jesucristo. Recuerde lo que hemos enseñado sobre la definición de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Escuche. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo y llamadas por Cristo a ser diferentes al mundo, que tienen una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar de santidad. Pastor, ¿qué dijo? Lo dije muy rápido, ¿cierto? Bien. ¿Cómo es que es? ¿Cuáles son los 3 pasos del aprendizaje? Bien, vamos con la segunda. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo y llamadas por Cristo a ser diferentes al mundo, que tiene una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar en santidad. Eso es la iglesia. Y entonces, ¿cómo debe ser esta iglesia? ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? ¿Cómo debe vivir esta iglesia? Como que nos vamos a ir hasta el texto. Vaya conmigo a la palabra del Señor, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 41 en adelante. Hechos capítulo 2 del versículo 41 en adelante. Necesitamos aprender qué es ser iglesia. ¿Y cómo vivir como iglesia? ¿Ya están todos ahí? Hechos capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hermanos, esto es una bendición. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Comenzamos en el 41, amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto no tiene más explicación, ¿no? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú quieres hacer, por lo que tú quieres hablar, por lo que nos quieres enseñar en esta noche. Te rogamos, mi Dios y mi Rey, que abras nuestros ojos y oídos espirituales, que rompas toda cadena, que destruyas toda fortaleza. Danos, Dios mío, la iluminación de tu palabra. Danos la sabiduría que necesitamos y el discernimiento para entenderla y sobre todo para aferrarnos a ella y anhelar llevar a la práctica todo cuanto nos hables a través de ella. Nos entregamos hoy a ti, Señor, esperando que nos hables, que nos corrijas, que nos instruyas, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles
que traigas paz a nuestra vida y que nos lleves, Señor, por tu Santo Espíritu, a estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo y vivir como la iglesia de Jesucristo y ser el modelo de iglesia por la que tú vienes, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que tenemos para hoy lleva como título el modelo de la iglesia por la que Cristo viene. El modelo de la iglesia por la que Cristo viene. Ya dimos un inicio en una introducción hablando justamente de cuál es el propósito del Señor con la iglesia y lo que la iglesia es y lo que debemos ser los unos para con los otros. Todos esos unos con los otros que le acabé de mencionar hace un momento, todo eso está en la Escritura. La Biblia contiene, cada una de esas frases depende de un pasaje de la Escritura. Eso es la iglesia. Ahora, cuando nosotros miramos aquí y pensamos en el momento en el que la iglesia surgió, sabemos que es en el inicio de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y vemos que sucedió en un día conocido en la Escritura como el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés fue un día maravilloso. Fue algo glorioso. Fue el día en el que el Espíritu Santo fue dado a aquellos creyentes y justo allí nació la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia que nació ese día fue un espectáculo para la vista. A mí me hubiera gustado primero ser de los que estuvieron allí, pero me hubiera gustado estar también del otro lado observando el poder de Dios en estos hermanos que recibieron el Espíritu Santo. El gozo que había en ellos, cómo el Señor repartió diferentes idiomas a ellos, lenguas, para que comunicaran el Evangelio a todas aquellas personas que estaban en ese instante, en ese lugar, y que pudieron oír en su propio idioma el mensaje del Evangelio expuesto, y que hizo un efecto positivo y sobrenatural. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que fue el primer gran avivamiento que comenzó con el surgir de la iglesia de Jesucristo. Un avivamiento impresionante, impactante, glorioso, maravilloso, sin igual. Algo nunca antes visto por el pueblo judío y por nadie. Y cuando nosotros miramos la Escritura, vemos lo maravilloso que fue el surgir de la iglesia primitiva. Y no era una iglesia perfecta, porque no era perfecta. Pero sí era una iglesia que operaba, escuche, que operaba en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que operaba en el fuego y en el resplandor del Espíritu Santo de Dios. Eso era la iglesia primitiva. Esta era una iglesia en misión, llevando el Evangelio a un mundo perdido. Eso estaban haciendo. Era una iglesia entusiasmada con su Salvador, Jesucristo. Ellos tenían pasión, fervor. Ustedes saben lo que aconteció con los discípulos del Señor y los apóstoles. Cristo profetizó que iba a ser capturado, que iba a ser llevado preso, enjuiciado, martirizado y luego muerto en la cruz, y anunció su resurrección al tercer día. Tal cual como Él lo dijo sucedió, pero hubo algo que pasó. En ese transcurrir sucedió algo. Ellos olvidaron las palabras de Cristo. Y cuando Cristo fue a la cruz y dio su última frase en la cruz del Calvario, ¿quiénes estuvieron en las 7 palabras? Cuando predicamos las 7 palabras de Cristo, ¿cuál fue la última? Ay, pero están muy lejos, hermanos. ¿No vinieron? ¿Cuál fue la última? Y Él hizo esto. Y murió.
Y después de que murió, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron gozosos, empezaron a predicar el evangelio. Así hicieron. Todos se escondieron. Estaban muertos de miedo. Cristo resucita al tercer día. Luego de que se levanta, las primeras en ir a la tumba, ¿quiénes fueron los discípulos? ¿Quiénes fueron? 3 mujeres. ¿Y a qué fueron? A ungir el cuerpo muerto de Jesús. ¿Y con qué se encontraron? ¡Gloria a Dios! Con la tumba vacía. Cristo resucitó. Se levantó de entre los muertos. Y luego fueron a anunciar que Cristo resucitó. ¿Y los discípulos les creyeron? No. Nada. No creyeron nada. Estas están locas. A las mujeres no le creían, eran nada en esa época. Fueron hasta allá, fueron a mirar. ¿Y qué pasó? La tumba vacía. ¿Y qué hicieron? Ahí sí fueron a anunciar. Cristo resucitó. Luego Cristo va caminando, se encuentra con 2 de los discípulos, camino a Emaús, no lo conocieron, les predicó el evangelio, les llamó la atención, les mostró acerca de Cristo por todas las escrituras, y cuando lo conocieron, lo hicieron quedarse con que usted se imagina, qué bendición haber sido uno de esos 2. ¡Qué privilegio! Y luego de que Él resucita, se quedó ahí como unos 40 días, siguió predicando, siguió formándolos y luego se fue. Ahora sí, ¿qué sucedió? Ellos ahora sí empezaron a vivir un cristianismo. Y aquí en el capítulo 1 de Hechos, comienza el relato de la historia de la iglesia. Y vemos a un pueblo, a unos discípulos, a unos apóstoles ya llenos del Espíritu Santo, predicando el evangelio, anunciando a Cristo, anunciando salvación, anunciando perdón de pecados, anunciando la promesa de la vida eterna, con gozo y con alegría, aunque les costara la vida. No les importó nada. Esta fue una iglesia que tuvo la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a proclamar a Cristo, llenos de gozo, de alegría y de gratitud. Iban camino al infierno y Cristo murió en la cruz para librarlos de la ira de Dios. Cuán gozo habían ellos. Estaban entusiasmados con su Salvador. Uy, yo creo que en esto nos vamos a quedar por ahí unos 5 mensajes más o menos. Esto es una bendición, esto es una belleza. Mire, cuando yo me senté por primera vez a dar inicio al estudio de la iglesia, Dios mío, yo no quería parar. Y yo, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? Conocer el surgimiento, el avance, el crecimiento de la iglesia. Bendito Dios, algo glorioso. Estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo y estos hermanos estaban animados y apasionados por predicar a Cristo. Estaban entusiasmados. Era lo mejor que había en ese momento para ellos. Anunciar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección y su pronto regreso. Esta iglesia fue una iglesia que empezó comprometida con varias cosas, una de ellas con la santidad, con la obediencia a la palabra de Dios y con la adoración a Dios. Era una iglesia que era odiada por el mundo que la rodeaba y aún así se mantuvo firme frente a esa horrible persecución que tuvieron. Y hoy en día nos dicen cualquier cosa, ya no queremos venir a la iglesia. Era una iglesia que estaba creciendo a medida que Dios mismo se encargaba de añadir las almas a la iglesia, diariamente, constantemente. Escuche, era una iglesia que disfrutaba la presencia viva de Dios. Una iglesia en victoria y en bendición, y no era perfecta. Esa iglesia descrita aquí en el libro de los Hechos no se parece en nada a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está lejos de ser como la iglesia primitiva. La iglesia en aquel momento no se parecía en nada a lo que el mundo hubiera visto en ese momento tampoco. Tremendo. La iglesia moderna, la iglesia de hoy, la que usted y yo vemos a diario, esa iglesia cristiana de hoy, está muy lejos de lo que era aquella iglesia.
Mire, aquella iglesia era una iglesia que estaba unida. En Hechos capítulo 2, del 44 al 46 nosotros lo vemos, pero cuando miramos el capítulo 4 también, en los versículos 32 en adelante, mire lo que dice. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y escuche esto, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Paro ahí. Y las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Parecido a la iglesia de hoy. Usted ve los apóstoles que hay hoy en los púlpitos. Hombres y ya mujeres es que apóstoles. Que cogen los billetes, los tiran y que los billetes le hablan. Mentirosos. Mentirosos. Argumentando que los billetes le hablan, diciéndole a la iglesia, trae la moto, trae el carro, trae esto, trae, ay, no traje la moto, deje las llaves. Traiga las escrituras de la casa, traiga el dinero, traiga eso. Mentiroso, sin temor ni reverencia a Dios. No conocen al Señor. Ellos tienen dinero, casas, carros de 200 millones y hasta más, cuentas bancarias, se van a pasear donde nadie se imagina que pasean. Y la iglesia, con los bolsillos al revés. ¿Y sabe qué? Son tan descarados que le dicen a los pobres feligreses, están en maldición, oren para que los bendiga como a nosotros. ¿Usted ve lo que hacían aquí? ¿Acaso estos hacen lo mismo hoy? ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que cada una de aquellas personas que están en estas iglesias donde le están robando de frente por medio de la Biblia, se matan, se esfuerzan, hacen hasta lo imposible por llevarle dinero. Yo escuché una vez en un mensaje dominical a un pastor diciéndole a la iglesia estas palabras: hermanos, ya tengo el carro, la casa y la finca. Me merezco el avión, ¿o no, iglesia? Y todos a una sola voz, ¡amén! ¡Qué dolor, hermano! ¡Qué dolor! Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo? Que en cada iglesia cristiana donde se predica la verdad de Dios y les cuidan el bolsillo, ahí sí no dan. Ahí sí la guardan. Ahí sí se olvidan lo que dice este texto, que todo lo tenían en común y no había necesitados. Hoy día muchos amarran. Me acuerdo la historia que nos contaba un pastor donde estuvimos, que alguien en alguna ocasión iba a ofrendar y él colocaba aparte los billetes. Aquí lo de él y aquí lo que él iba a ofrendar. Y como que se le olvidó. Y metió la mano y sacó. En esa época, más atrás no habían todavía billetes de 50, uno de 20. Y cuando vio que era el de 20, diablo mentiroso, y mismo metió la mano y sacó la otra que era uno de 2000. Eso contaba el pastor. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, esta gente se amaba.
estos hermanos se amaban unos a otros. Escuche, estaban siendo perseguidos por su fe y muchos estaban perdiendo sus propiedades, sus trabajos. Muchos fueron golpeados por la pobreza. Estaban en gran necesidad y mire lo que hizo la iglesia. La iglesia se unió, vendía sus posesiones y la daban, la traían para poder bendecir y ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Esa era la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, que acabamos de leer, en el versículo 43, dice que estaban unánimes. Capítulo 4, versículo 32, dice que eran de un solo corazón y una sola alma. Tenían la misma fe en común. Eso tenían. Escucha, estaban de pie el uno junto al otro y no el uno contra el otro, como sucede hoy en las iglesias. ¿Qué se ve hoy en las iglesias? Al que critica, al que señala, al que juzga, al que mira mal. Yo no tengo nada con el pastor, pero de lejitos. Eso pasa hoy. Aquí estaban el uno junto al otro y no el uno contra el otro. Escuche, presentaron un frente unido al mundo hostil en que vivían. Ahí estaban en unidad y en armonía, trabajando unos con otros, de la mano, ayudándose los unos a los otros. La iglesia en Hechos fue una iglesia comprometida. Y dice de ellos que ellos continuaron diariamente. ¿Continuaron en qué? Versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban tan comprometidos con su adoración a su Salvador que se reunían todos los días para adorar y honrar al Señor. Todos los días. Coloque esto en su mente. No solo iban a la iglesia el domingo o cada 15 días. No era cada 15 días. ¿Qué dice allí? Perseverando unánimes cada día en el templo. Y no contentos con ellos, partiendo el pan en las casas. Eso es compromiso, hermano. No con el pastor, compromiso con el Señor. Y en la iglesia tenemos, mire, hoy en día muchas iglesias, y cada cual en lo suyo, pero hoy en día en las iglesias se han minimizado los cultos en las iglesias. Hoy en día usted ve muchas iglesias que es el miércoles culto de oración y el culto dominical. Se acabó. Hablaba con un pastor días atrás de una de estas iglesias, porque hay muchas iglesias ya así. Hermano, ¿y qué pasó? Si la iglesia era cultos miércoles, viernes y domingo, y fuera de eso, los viernes era culto de oración. ¿Qué sucedió? Y había los sábados reunión de jóvenes. Hermano, es que es para no saturar tanto la iglesia. Pero yo en este pasaje veo una iglesia que no se saturaba. Todos los días. Bueno, de pronto usted no me entienda eso. Era así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Solo era esos días que iban. Nada más. Nada más. Y aquí no dice que estaban saturados ni estresados. Y uno viene a la iglesia ahora, aquí a esta, martes, jueves, viernes y domingo. Ah, es que el pastor quiere que esté toda metido en la iglesia. ¿El pastor es el que manda en la iglesia? Es el Señor quien ha determinado que la iglesia se reúna. Y escuche, no nos estamos reuniendo es nada. Esta iglesia se reunía todos los días y aquí solo venimos ¿cuántos días? 4 días a la semana. ¿Cuántos nos faltan? Hay que empezar a llenar el estándar, hermanos. Escuche, fueron comprometidos aún en medio de la persecución y el odio de los que habían a su alrededor. Mire, Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Fue apedreado. Fue apedreado, ¿por qué? Por ser cristiano, por predicar el evangelio.
Pedro y Juan, arrestados, golpeados. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Pero toda esta iglesia operaba bajo la amenaza de la persecución, la cárcel y la muerte. Y aún así no desmayaron. No desmayaron. Seguían adelante. Y la iglesia de hoy, a ver, a nosotros, vamos a hablar aquí a nosotros. ¿Quién nos está buscando por ser cristianos? ¿Quién nos persigue como criminales porque tenemos la Biblia? ¿Quién nos azota y nos mete a la cárcel porque decimos que somos cristianos? ¿Quién? ¿Y qué pasa? Vivimos afligidos y angustiados y estresados porque quieren ir a la iglesia. Y es un sacrificio, pastor, ir a la iglesia, al culto. Usted no se imagina el sacrificio con que vine. Yo aquí veo una gente llena del Espíritu Santo que lo que menos sentían era sacrificio para venir a la iglesia. Tenían fervor, fuego, pasión, gratitud, gozo en el corazón. Ellos querían estar con su Señor en adoración y con sus hermanos glorificando al Señor, unánimes, unidos, juntos. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia de Hechos era una iglesia poderosa. Disfrutaba la iglesia primitiva del poder de Dios en medio de ellos. ¿Sabe por qué la iglesia de hoy está como está? ¿Sabe por qué el poder de Dios no se ve en la iglesia cristiana de hoy? Primero, porque dice la Escritura que para que haya bendición en la iglesia, tiene que haber ¿qué? Dinero. Mucha gente. ¿Dónde hay qué? Armonía y unidad. ¿Hay qué? Bendición y vida eterna. Por eso la iglesia de hoy está como está. El poder de Dios no se mueve como en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está dividida. Porque no hay amor los unos para con los otros. Y no hay amor los unos para con los otros porque no hay amor por Dios. ¿Se acuerda que hablábamos el domingo de eso? Si la iglesia no ama a Dios, es imposible que nos amemos unos a otros. Y si no nos amamos unos a otros, es imposible que amemos a Dios. Así funciona. Esta iglesia veía a diario gente salvada. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta iglesia fue testiga de la conversión más masiva que ha habido en la historia de la iglesia. Conversiones maravillosas. Cuando primero se añadieron unos 3,000 y luego unos 5,000. ¿Cómo la ve? Fueron salvos por la gracia de Dios y se sumaron a la iglesia. Imagínenselo. 3,000. Para el agua con ellos. A bautizar. Ellos no esperaban un año o dos. No es que estoy esperando que el Señor me coloque el sentir para bautizarme, pastor. No, pastor, es que es muy duro. Y yo voy a las aguas cuando verdaderamente esté comprometido. Escuche, este poder que había en la iglesia, el poder del Espíritu Santo, convencía a las almas. Ellos solitos querían ir a las aguas. Ellos solitos inmediatamente escuchaban el mensaje del Evangelio. Lo primero que había en su corazón era bautizo. Porque querían ser parte de la iglesia de Jesucristo de manera inmediata. Y hoy en día, ¿qué hay? Excusas. Excusas. Pero también había situaciones en la iglesia. Y tuvieron que tratar con la hipocresía que había en medio de ellos al juzgar a aquellos miembros culpables de la hipocresía en medio de todo el mundo. Ananías y Zafira. Tenían la heredad. Y dijeron, vamos a traer el dinero para darlo a los apóstoles. Y la vendieron. Y cuando ya tenían el billetico en la mano, uy, no, esto es mucha plata. Y le vamos a dar esto a los apóstoles. No, esto es mucho. ¿Sabe qué? Se juntó con la esposa y ¿sabe qué? Vamos a hacer un negocio, vamos a dejar esto aquí para nosotros. Y decimos que en esto la vendimos. Ya fueron donde Pedro.
Vea el billete. Y Pedro, con el poder del Espíritu Santo y el discernimiento que el Señor le dio, le dijo, oiga, ¿esta es la totalidad en que vendieron? Sí, esa es. ¿Por cuánto le mentiste a quién? ¿Qué pasó? Se infartó, cayó y se murió. Por mentiroso. Ahí estaba la disciplina del Señor. Y enseguida llega la mujer. Oiga, ¿y mi esposo qué se hizo? Venga, ya le cuento. Pero venga primero, contésteme una preguntita. Cuente. ¿Este fue el precio en el que vendieron la propiedad? Claro que sí. Ah, mire, ahí vienen los que la van a recoger por mentirosa. Y ta, que cayó muerta también. Escuche lo que le voy a decir. Hay un grave problema en la iglesia de hoy en relación a la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál es? Que en aquella época el Señor tenía una misericordia tan grande que todo el que la cometía caía muerto ahí mismo. ¿Para qué? Para que toda la iglesia aprendiera. Hoy usted dice mentiras y no cae muerto. ¿Por qué? Cayendo en un autoengaño, pensando que está muy bien. El pastor ni cuenta se dio, y el pastor es el primero que todo lo sabe. Bueno, primero lo sabe el Señor, y luego él le dice al pastor, hey, te está mintiendo, y uno, ay Señor, ¿va a caer muerto? No, ya está muerto por dentro. Espiritualmente está muerto. Todavía no ha vivido. Porque esos que están en la iglesia, con crítica, con murmuración, con pleitos, con mentira, con engaños, es que todavía están muertos en delitos y pecados y no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pero están en la iglesia. Ese es el problema. Pero ellos tuvieron que tratar con la hipocresía de aquellos que estaban dentro de la iglesia, hermano. Pero también fueron testigos de muchos milagros y muchas manifestaciones del poder de Dios. Hoy en día la gente busca a los milagreros. No, hermano. No necesitamos buscar los milagreros. Pero es que en aquella época el poder de Dios se manifestaba de una manera impresionante porque la iglesia verdaderamente estaba dedicada y consagrada al Señor. Escuche, esa iglesia era odiada por el mundo, pero tenían el poder de Dios en medio de sus ministerios. Tremendo, hermano. Había tanto poder espiritual en la iglesia que se decía que estaban trastornando al mundo. Hechos capítulo 17. Oiga, tremenda iglesia. Esta iglesia de Hechos era militante, era una iglesia que trabajaba y que se esforzaba. Ellos sí sabían que eran el ejército de Cristo. Llevaban el evangelio donde quiera que fueran y a todo el que se encontraran. Parecido a muchos hoy. Están en el bus, háblenle. Compártale el evangelio. Ah, se fue, Señor. Ve, no pude decirle nada. ¿Se lo imagina? Y eso pasa. Ay, a eso sumemos de ¿cómo es que se llaman? Los de la fuerza élite, los infiltrados. ¿Usted sabe cuáles son los infiltrados? Nadie sabe que son cristianos. Van por ahí, están en el trabajo, en el colegio, en la escuela y pasan desapercibidos. Nadie sabe que son cristianos. Al servicio secreto del Señor. Tan secreto que nadie sabe que son cristianos. Pero los discípulos del Señor, todos aquellos que verdaderamente eran parte de la iglesia, compartieron el evangelio y predicaron el mensaje del Señor y se vio el poder y la gloria de Dios. Mire, Pedro y Juan le compartieron el evangelio a un hombre lisiado en Hechos capítulo 3 y fue sanado y fue salvo. ¿Y qué pasó? La multitud se les vino ahí mismo encima. Pedro y Juan predicaron el evangelio a esa multitud y dice que unos 5,000 fueron salvos. Ojo, no estamos hablando de las cruzadas de hoy. Esos evangelistas que llenan estadios,
Y hoy están en este estadio y pasado mañana están en otro estadio. Y entonces, salen de este estadio y llegan al otro y dicen, en la cruzada de ayer se salvaron 50,000. Vaya, mire a ver de esas 50,000, ¿cuántas están yendo a la iglesia? A ver cuántos fueron salvos. Ese evangelista no tiene la más mínima idea. Él sabe que 50,000 pasaron al frente, pero él no sabe cuántos de esos 50,000 se salvaron verdaderamente y están caminando en la iglesia. Aquí hay un reporte de que unos 5,000 se convirtieron y fueron salvos. Y se añadieron a la iglesia. Eso es una bendición, hermano. Ellos enviaron misioneros para llevar el mensaje del evangelio al mundo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en esta iglesia? Escuche, hay iglesias que tienen título de iglesia misionera y no sale nadie a llevar a las misiones, no va nadie. No hay ni una sola iglesia que salga de allí. O sea, la iglesia dice que es misionera y va uno a ver y es la única iglesia, no tienen más, ni un grupo familiar tienen, pero es una iglesia misionera. ¿Será que es que no tienen el concepto claro de lo que significa misionero? Salir, ir, llevar y formar otras iglesias. Hermanos, por Dios. Ellos fueron testigos donde vivieron y donde quiera que fueron. Escuche, esta iglesia, literalmente, ellos cumplieron lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos sí cumplieron esto. ¿Y la iglesia de hoy? Hey, vamos a salir a evangelizar el domingo después del culto. Uy, pastor, trabajando toda la semana y enseguida salir del culto, y usted que predica 1:30, 1:40, y uno tomarse ahí una sopita y arrancar. No, pastor, usted lo quiere matar a uno. No hay quien vaya. Es que ellos lo hacían porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Yo creo que tenemos que examinarnos bastante. Tenían el evangelio. ¿Y sabe qué? No dudaron en usarlo. No dudaron en usarlo. Eso es como el que está en la casa, invadido de zancudos. Tiene el veneno en las manos. ¡Ah, qué zancudero! Y el veneno ahí guardado. No van a acabar los zancudos. Escuche, tenemos el evangelio. El mundo va caminando al infierno y ¡ah, qué mundo tan perverso! ¿Y qué estás haciendo? Decir que el mundo es perverso. El evangelio no es para decir que el mundo es perverso. El evangelio de Jesucristo es para llevarlo a ese mundo perverso, para que el poder del Espíritu Santo cambie, transforme y restaure a todos aquellos que van caminando con la condenación. Para que traiga libertad, hermano. Imagínense, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles era una iglesia temida. Tenían temor a esa iglesia. Tremendamente. Mientras que ellos eran aborrecidos por la palabra, al mismo tiempo eran temidos. ¿Sabe por qué? Porque toda esta gente vio y escuchó y se enteró de Ananías y Zafira. Por mentirosos cayeron muertos y eso ocasionó temor. El pueblo se atemorizó por el poder de Dios que descansaba en esta iglesia, hermano. Era una iglesia victoriosa. Hoy en día quieren decir que la iglesia es una iglesia victoriosa porque la gente cuando oran por ellos y sale a babas, se ha creído un ataque. No es el poder del Espíritu Santo, muéstremelo en la Biblia. Yo lo veo así, y echando babas por la boca, un ataque de epilepsia. No hay más. Eso pasó, ¿o no? No, el Espíritu Santo no se manifiesta con desorden, porque la Escritura misma dice que Dios
desea el orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y ahí no hay orden. Ahí no hay orden, hermano. Ahí esta iglesia verdaderamente el poder de Dios hacía que la gente tuviera temor. Completamente. Hechos capítulo 5 versículo 13 en su primera parte dice: y de los demás nadie se atrevió a unirse a ellos. Tremendo. Escuche, el mundo que los rodeaba sabía que había algo diferente en esta iglesia. ¿No? En la de los Hechos. Anhelamos que el mundo que nos rodea vea que hay algo diferente en esta iglesia donde estamos hoy. Necesitamos compromiso con Dios, hermano. Muchos temían a la iglesia, ¿por qué? Porque la presencia de Dios en esa iglesia era muy real. Ahora escucha, necesitamos que en la iglesia de hoy la presencia de Dios sea muy real en todos y cada uno de los que hacemos parte de la iglesia. Que sea plenamente real en aquellos que decimos que somos cristianos. Escuche, que barrer y trapear la iglesia, que limpiar una silla sea con la llenura del Espíritu Santo. Y pastor, usted es exagerado. No. Que el poder de Dios esté en tu corazón y que cuando estás aseando la iglesia, cuando estás limpiando una silla, entonces el poder de Dios esté de tal manera en tu corazón que limpiando esa silla estés orando por cada uno de aquellos que el Señor va a traer y que se va a sentar allí. Que cuando estés pensando en pararte en la puerta, estés lleno del poder del Espíritu Santo para que cada hermano que llegue, para que cada alma que llegue reciba un abrazo del Espíritu Santo. Ojo, no lo vaya a apretar muy duro. Que el abrazo del Espíritu Santo que reciba es porque tienes un corazón inclinado a amar a Dios y amas a los hermanos de la iglesia. Que cuando veas a cada hermano llegar a la entrada, tu corazón vibre y Señor, gracias por este hermano, Señor, qué bendición. Que cuando lo abraces, que cuando le des la mano, se sienta el calor, el fuego y el fervor, que verdaderamente lo amas. Que cuando se suba aquí, cada uno de los que tocan y cantan en esta iglesia, que cuando estén aquí entiendan que este lugar no es para que modelen. Que este lugar es para tenerlo con temor y con reverencia. Y que subirse a este lugar es porque continúo teniendo una verdadera relación con Dios. Porque vengo a darle mi mayor adoración, lo mejor de mi corazón, para que toda la iglesia haga lo mismo. Eso es lo que se necesita en la iglesia de hoy. Que la presencia de Dios esté en todos y cada uno de los que hacemos parte de la iglesia, hermano. Y que haya algo diferente en la iglesia como la había en aquella iglesia, hermano. Que sepan que la iglesia es diferente porque la presencia de Dios está ahí. Eso es lo que el Señor está buscando en su iglesia. Hoy en día, la iglesia de hoy, hermanos, la iglesia de hoy realmente es una mera sombra de lo que era la iglesia primitiva. Una sombra. Hoy en día le falta mucho a la iglesia de hoy, a la iglesia moderna, para que tenga las características que hicieron a la iglesia primitiva, una iglesia maravillosa de contemplar. Necesitamos ser una iglesia en la cual se contemple el poder y la gloria de Dios. Porque la iglesia de hoy tiene muchas falencias. ¿Y sabe cuál es una de esas falencias que está experimentando la iglesia de hoy por falta de la presencia del poder de Dios en ella? Escuche lo que le voy a decir. Una de las falencias que está hoy presentándose en la iglesia de Dios, hermano, ¿sabe cuál es? En el próximo mensaje lo da, se va a dar cuenta. En el mensaje que viene se va a dar cuenta cuál es. Para que vea y experimente verdaderamente la necesidad que hay del poder de Dios actuando en la iglesia de Jesucristo. Hermano, el Señor necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena del poder de Dios. Y escuche, una iglesia llena del Espíritu Santo anhela ir a la Escritura. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo anhela tener relación y comunión con Dios. Y aquí en el culto de la oración en la mañana brillan por su ausencia los que pueden estar. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Qué decía aquí? ¿Se congregaban cada 15 días o cada 8 días?
Todos los días, la prioridad era el Señor. Aquí no valían los hombres, la prioridad era Dios. El Señor era su prioridad. El fuego del Espíritu Santo era tanto y estaban tan sobreabundantes del poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo que para ellos era un pecado incluso no congregarse. Todos los días, sin falta. Hermano, creo que debemos examinar nuestro corazón. ¿Estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo? Ese fuego, ese fervor y esa pasión está verdaderamente en nuestro corazón. Creo que más de uno aquí tenemos que decir, no, pastor. Y entonces, ¿nos quedamos con el no, pastor? No, el Señor lo que quiere es que entendamos cuál es la iglesia que Él viene a buscar. Seamos sinceros. Voy a hacer una pregunta ilógica. Levanten la mano y griten a fuerte y alta voz, todos los que quieran ir de este lugar al infierno. Nadie, ¿cierto? No quieren ir al infierno. No, pastor, queremos ir al cielo. Busca ser lleno por la presencia de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo. Y créeme, no la vas a encontrar viniendo cada 15 días a la iglesia. No la vas a encontrar viniendo cada 8 días a la iglesia. No la vas a encontrar yendo a la Biblia de vez en cuando. No la vas a encontrar buscando al Señor de oración solamente cuando tienes un problema o la necesidad. Escuche, Dios no es el cajero electrónico. Dios es un Dios personal que quiere una relación personal con la iglesia por la que vino a salvar. Esa iglesia por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si verdaderamente eres iglesia, busca esa presencia constante y continua del Señor. Busca tener esa llenura del Espíritu Santo, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en unidad, en armonía, en unión con Cristo y en unión con la iglesia. Busca ser verdaderamente sincero, transparente e íntegro delante de Dios para que Dios muestre quién eres verdaderamente en público. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener las características de la iglesia por la que Cristo viene y estemos orando para que desentrañemos todo lo demás que el Señor nos quiere dar en esta palabra. Oremos al Señor que Él nos siga ayudando y direccionando. Señor y Dios y Padre de la gloria, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque nos has traído hoy una vez más para que exaltemos y glorifiquemos tu nombre y para que recibamos de ti esta instrucción, Señor. ¿Cuáles son las características de la iglesia por la que tú vas a venir a levantar para llevar a tu presencia por la eternidad? Aquí vamos con algunas, Señor. Padre de la gloria, había unidad, había armonía, estaba la llenura del Espíritu Santo, estaban buscando vivir en santidad, predicaban y llevaban el Evangelio a todo lugar. Padre, por favor, Señor, ayúdanos a entender que diste la vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para quitar nuestras culpas, para libertarnos de la esclavitud del pecado, para hacernos de tu propiedad, para un día estar en la eternidad y nunca lo pedimos, no lo buscamos, ni siquiera lo merecíamos, Señor, y así lo has hecho. Ayúdanos, Señor, a mirar la iglesia, el modelo de la iglesia que tú quieres, Señor, y ayúdanos a buscarlo apasionadamente, ayúdanos a vivir, a ser, buscar ser esa iglesia por la cual tú vienes. Dirígenos y ayúdanos. Quita las vendas de nuestros ojos, quita toda sordera, rompe esas cadenas, Dios mío, que nos quieren atar y derrama de tu gracia y que tu Santo Espíritu nos dé la libertad que necesitamos, Señor. Nos dé esa libertad que necesitamos para seguir adelante, exaltando, bendiciendo y glorificando tu nombre. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad y por tu misericordia. Y ahora salimos de este lugar. Te rogamos que nos lleves en bendición, en victoria, que nos guardes, Señor, de toda acechanza del maligno y que nos lleves a meditar y a reflexionar, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y cada uno de nosotros debe tener las características que tú dices en tu palabra para que verdaderamente cuando vengas partamos a tu maravillosa presencia. Salimos de este lugar, Señor, en bendición, en tu victoria, y ayúdanos, Señor, a ir ahora a ese lugar en soledad e intimidad, a examinarnos, Señor, y a buscar que tu presencia
se haga real en nuestras vidas, porque te lo pedimos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.